Cuando hablamos del sistema respiratorio, porque fíjense, estamos yendo más o menos en orden, infecciones de piel y tejidos blandos, ya, infecciones intestinales, todas son comunitarias, es lo que vemos habitualmente. Las infecciones de tracto respiratorio también, ya, acá es muy claro y contundente lo que preguntan. Ya, una de las cosas que hay que acordarse son las neumonías, y las neumonías en general, aunque lo vamos a repetir cuando se haga infectología pediátrica, las neumonías hay que clasificarlas, cuando hablamos de comunidad, en las típicas y las atípicas. ¿Ya? Y hay diferencias muy marcadas, no hay forma de confundir. ¿Ya? Las neumonías típicas, clínicamente, se van a manifestar por el cuadro florido de neumonía que ustedes conocen. O sea, habrá dolor en punta de costado, habrá fiebre, habrá leucocitosis, ¿no es cierto? A la auscultación van a encontrar crepitantes, van a encontrar matidez a la percusión, van a encontrar vibraciones vocales incrementadas, o incluso en alguna de las fases, incluso el soplo tubárico, o sea, clarito. Radiológicamente, una imagen radiopaca, segmentaria o lobar, ¿ya? Unilateral, no es bilateral, es unilateral, ¿ya? Y más o menos así sería un cuadro de neumonía típica. La atípica tiene otro comportamiento. Vamos a empezar haciendo diferencias. Uno, no es unilateral, es bilateral, siempre, siempre. ¿Se escucha crepitantes o no? No se escucha crepitantes. ¿Por qué? Mejor si lo sabemos el por qué, para que no nos olvidemos. ¿Qué cosa es un crepitante para empezar? Bueno, es un sonido auscultatorio, patológico, etcétera, que se escucha, pero, o sea, ¿cómo lo traducimos? Imagínense un árbol respiratorio aquí mismo, ¿ya? Para no hacer cosas figuradas. El alvéolo es lo último dentro del tracto respiratorio, ¿no es cierto? Es recorrido, ¿ya? Entonces, si yo empiezo a inhalar aire, va a pasar primero por tráquea, pasará hacia, ¿no? Bronquios, bronquiolos terminales, al último va a llegar ¿a dónde? Al alvéolo, ¿ya? Entonces, cuando el alvéolo está con pus, resultado de una neumonía, ¿ya? Y sé que en el alvéolo existe el intercambio gaseoso, obviamente para empezar no hay un buen intercambio gaseoso porque está afectado. ¿Y eso cómo se traduce en el análisis de gases arteriales? Hipoxemia. Baja la tensión de oxígeno. La saturación baja. El paciente, para compensar, tiene que respirar. Hace polifnia, taquipnia, ¿ya? Y a la auscultación, ingresa el aire, no escucho nada. Cuando está pasando por el bronquio, no escucho nada todavía. Cuando pasa pasa a los bronquiolos terminales, tampoco escucho nada. Cuando llega al alvéolo, recién escucho. Porque ese alvéolo está colapsado. Al entrar el aire, recién se distiende y ahí es donde yo escucho el crepitante. ¿En qué etapa de la respiración escucho el crepitante? En la inspiración para empezar, pero al final. Por eso el concepto es clarito. Es un sonido auscultatorio patológico que se escucha en el tercio final de la inspiración. Y es básicamente para solamente recordar la anatomía, la más gruesa de todas. El subcrepitante, que se escucha como sonido muy parecido, ¿ya? ¿Por qué se escucha en ambos tiempos respiratorios? Ya no estamos saliendo un poquito del tema, pero es importante. ¿Por qué? Porque no está en el alvéolo el compromiso, está en el bronquiolo terminal. Entonces, cuando entra el aire, se escucha, y cuando vuelve a salir, también se escucha, simplemente por el pasaje. Cuando hablamos de neumonías atípicas, el alvéolo no está comprometido. ¿Está claro? No está comprometido. Está comprometido lo que está alrededor del alvéolo. Por lo tanto, ¿van a escuchar crepitantes? No. ¿Habrá un buen intercambio gaseoso? Probablemente no. ¿Ya? Porque el intercambio gaseoso a nivel del alvéolo podría intentar darse, pero todo lo que le rodea está mal. ¿Ya? Entonces es una diferencia importante. No hay crepitantes. No hay imágenes radiopacas como se ve en una neumonía típica. La imagen es bilateral en una neumonía atípica. ¿Ya? Bilateral. No es alveolar, es intersticial, o sea, lo que rodea el alvéolo. Por eso tampoco se escucha crepitantes. Ya, esas son las diferencias fundamentales. Podría haber leucocitosis más raramente, casi no hay. Fiebre, menos. ¿Habrá broncorrea? Si está fuera del alvéolo respiratorio el problema, no va a haber. En cambio, en la neumonía típica, sí, porque del alvéolo va a ir de forma ascendente hasta
tráquea y va a haber broncorrea. ¿Ya? Son las diferencias que hay que recordar. Y acá hay una cosa mucho más importante y esa es la clave para que ustedes puedan diferenciar en el examen. Porque en el examen les preguntan un cuadro de neumonía y ustedes tienen que poner si es estreptococo pneumoniae o es un micoplasma. ¿Cómo van a diferenciar? ¿Cómo se adquiere la neumonía? La gran mayoría de las veces, la neumonía normal, vamos a llamarle, aunque no es el nombre correcto, la neumonía más común, es por microaspiración o es por contagio. Es por microaspiración. Lo que sucede es que normalmente todos nos microaspiramos la flora orofaringia. Lo bueno es que nuestros cilios están bien y no pasa nada, no llega al alveolo la microaspiración. En la noche todo el mundo se microaspira. Pero personas que son alcohólicas, personas que consumen mucho tabaco, personas que tienen alguna alteración estructural, obviamente esos cilios no funcionan bien y esa microaspiración termina siendo una neumonía, llega hasta el alveolo. ¿Ya? Entonces no es que nos contagien la neumonía. Si yo atiendo pacientes con neumonía, ¿me voy a contagiar de neumonía? No, no se contagia. La neumonía atípica sí se contagia. Por lo tanto, en el examen ustedes van a encontrar un enunciado que les diga persona de tantos años que tiene cuadro neumónico, etcétera, coma, su vecino, su hermano, su compañero de trabajo, qué sé yo, tenía un cuadro similar hace algunos días. ¿Eso qué significa? Contagio. Y si es contagio, ¿qué cosa será? Neumonía atípica, porque no les van a hablar del patrón radiológico. A veces nomás les comentan. ¿Ya? ¿Se entienden las diferencias? Ya, eso es importante. ¿Qué más? En cuanto al agente etiológico, lo principal es estreptococo neumonía cuando se trate de neumonía adquirida en comunidad, la más común, ¿ya? Y del otro grupo de las atípicas, a pesar de que no solo está el micoplasma, está también la clamidófila neumoniae y está la legionela, pero a la cabeza micoplasma, ¿ya? Micoplasma a la cabeza. Y tiene manifestaciones extrapulmonares, ¿ya? A nivel de tímpanos. Les van a poner meningitis, ¿no? Les van a hablar cuadros diarreicos a veces. Les van a hablar de crioaglutininas positivas. O sea, son manifestaciones extrapulmonares. La neumonía común y corriente te da en el pulmón, punto. Y otra diferencia es en el tratamiento. El estreptococo pneumoniae, ¿ya?, es sensible a los betalactámicos, porque el estreptococo pneumoniae tiene pared celular y el betalactámico actúa sobre pared celular. Los micoplasmas no tienen pared celular, por lo tanto tú le das el betalactámico más potente y no funciona, porque no tiene dónde actuar. Por eso que usas antibióticos que actúen a nivel del intracelular, y para términos de simpleza del dato es macrólidos, ¿ya? Y puedes usar también quinolonas respiratorias. Hay otras alternativas, sí, doxiciclina, tetraciclinas, rifampicina, que también actúan a nivel intracelular. Pero volvamos a pisar tierra para situaciones del examen netamente, ¿ya? Ceftriaxona para la neumonía adquirida en comunidad, macrólidos para la neumonía atípica. Y cuando hablamos de la atípica, la mayoría son cuadros que se autolimitan, excepto la legionela. La legionela te puede llevar a la muerte, es un cuadro más severo, ¿ya? Y como el macrólido es bacteriostático, en el caso de la legionela, por ser severo, utilizamos un bactericida y por eso usamos levofloxacino. ¿Se entiende? Ya, más o menos así, pero vamos avanzando de lo que hemos comentado. Miren, entonces una cefalosporina de tercera generación más un macrólido es una combinación interesante. ¿Por qué? Con la cefalosporina de tercera generación me estoy llevando al estreptococo pneumoniae, ¿no? O incluso a los otros agentes etiológicos, y más el macrólido me estoy asegurando de erradicar los posibles agentes atípicos también. Por eso que esta combinación es, digamos, como que el gol estándar en el tratamiento hoy en día. Podrían utilizar una penicilina más un inhibidor de beta-lactamasa. Podrían usar, ¿ya? Se podría usar. Incluso en las alternativas, cuando no aparece ceftriaxona más macrólido, consideren esta otra alternativa. Diferente cuando se trata de un pulmón secuelar, o sea, una persona que ha tenido tuberculosis, por ejemplo, hace algunos años, ese pulmón ya queda con ciertas cicatrices. ¿Cómo se llaman las cicatrices? Bronquiectasias, así es, son dilataciones permanentes
¿no? A nivel del árbol bronquial, que se pueden colonizar con bacterias. Y esa bacteria que coloniza normalmente es Pseudomonas, ¿ya? Entonces, en una persona así venga de la comunidad, si tiene pulmón secuelar, hay que pensar en Pseudomonas y hay que coberturar con una cefalosporina antipseudomona. ¿Ya? En la intrahospitalaria la cosa cambia, ¿ya? Hay una incluso asociada a ventilador mecánico, ya lo vamos a comentar, ¿ya? Pero la cosa cambia un poco. Entre la antibioterapia empírica, cefalosporinas, la cefalosporina de tercera es una de las que va a cubrir. Quinolona se puede usar, sí. ¿Qué pasa si yo uso levofloxacino? ¿Cubro Streptococcus pneumoniae? Sí. Y atípicos también. Entonces, cuando yo uso levofloxacino, no tengo necesidad de agregar acitromicina. Doy solamente levofloxacino. ¿Y qué tipo de antibiótico es el levofloxacino? ¿Tiempo dependiente o concentración dependiente? Concentración dependiente. Entonces, ¿es mejor usar 750 o 500? 750. Entonces, hoy en día eso es lo que se prefiere. 750 cada 24 de levofloxacino. ¿Cuánto es el tiempo de duración del tratamiento? Puede ser tan corto como 5 o pueden alargar hasta 7. ¿Ya? Pero no son 21 días, no es un mes y medio tampoco. ¿Ya? Es más o menos así, menor a una semana. ¿Ya? ¿Que hay otras alternativas? ¿Amoxicila podría servir o no? ¿Qué dicen? Si ustedes revisan la Guía Nacional de Tratamiento de Neumonía Adquirida en Comunidad, que está publicado en la web de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, amoxicilina es la de elección. ¿Por qué? Porque el principal agente etiológico es Streptococcus pneumoniae. ¿Y el Streptococcus pneumoniae produce penicilina A? No. Ni siquiera necesitan agregar clavulanato. Pero sí hay que darle dosis altas. Se da 2 gramos cada 8, por ejemplo, en el caso de las personas adultas. La amoxicilina sí funciona. Y amoxicilina, por si acaso, es un antibiótico de amplio espectro, como lo hemos visto al inicio. No es que el que lo usemos a cada rato, eso no le quita categoría. ¿Ya? Y la resistencia del estreptococo a la penicilina no es muy alta. No es casi despreciable, al menos en nuestro medio. En el caso de anaerobios preferimos Clinda, por lo mismo que hemos comentado. ¿Ya? Carbapenems también se puede usar, pero digamos como que son alternativas. Para situaciones del examen, usted tiene que acordarse de cefalosporina de tercera más macrólido, o si dan quinolonas, queda como quinolona. ¿Ya? Una pregunta teórica por ahí, de repente podría ser amoxicilina más, pero no pasa de eso. Esto es una situación diferente. Lesiones donde exista, ¿cómo se llama esto acá? Nivel hidroaéreo, ¿no? Nivel hidroaéreo. El nivel hidroaéreo solamente se ve en los abscesos. No hay otra cosa que te dé nivel hidroaéreo. ¿Ya? Y así se llama hidroaéreo no significa que sea agua. Lo que significa es que esto es pus probablemente, ¿ya? Y lo de arriba es aire. Nivel hidroaéreo. Acá tenemos que tratar anaerobios. Gram negativos y anaerobios. Normalmente es resultado de las neumonías aspirativas masivas que terminan haciendo infecciones por anaerobios importantes, y si tiene condiciones ese pulmón, de repente secuelar, tiene cavidades preformadas, ahí se va a formar abscesos. ¿Ya? Y hay que tratarlo obviamente coberturando gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Ya? Para situaciones del examen, la combinación que les van a preguntar es ceftriaxona más clinda. ¿Ya? Ceftriaxona más clinda, eso les preguntan en el examen. Pero si estuviesen ustedes en la vida real, van a utilizar ceftriaxona más metronidazol. ¿Ya? Ceftriaxona más metronidazol. Por algunas razones. Pero cuando respondan un examen, sobre todo los exámenes que están a punto de dar, van a siempre considerar ceftriaxona más clinda. Las veces que han preguntado por esa combinación. Es diferente un nivel hidroaéreo de esta otra imagen. Quiero que comparen. Esto está claro, ¿no es cierto? Un nivel hidroaéreo significa línea recta que separa la interfase líquido-aire. Acá no. ¿Es una línea recta? ¿También es una cavidad o no? Claro, pero es diferente. A los que les gustaba en sus épocas de preuniversitarios el curso de física, ¿cómo se llamaban las lentes que tenían esta superficie?
¿Bicóncava será? No, porque esto es convexo y esto es cóncavo. Y la parte central es más ancha. Es una lente, bueno, no es, ¿no? Sino digo, si lo asemejo, ¿qué cosa era? Era una lente convergente, ¿ya? Se le llamaba menisco convergente, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, ¿ya? La idea era no confundirlo, sino de repente que le sirva de mnemotecnia, pero creo que los he confundido más, ¿ya? Este es un menisco de aire, por la forma, ¿ya? Acuérdense de los meniscos de la rodilla, bueno. Hay uno que tiene esta forma. ¿Y por qué es un menisco de aire? Porque miren, si fuera un nivel hidroaéreo, acá debería haber una línea recta. Acá no. Es una formación, una parte de una luna más o menos, ¿no? Un menisco de aire. Esto traduce otra cosa. Esto significa que aquí había una caverna preformada, de repente por una secuela de tuberculosis, por ejemplo, y aquí se han metido hongos. Y el hongo que se mete es el aspergillum, ¿ya? Y esto es un aspergiloma. Y el aspergiloma no se trata con fármacos, es quirúrgico el tratamiento. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Hemoptisis. Entonces, si les hablan de un menisco de aire, muchas veces he visto preguntas así, ¿ah? Eso es un aspergiloma. En el examen o en la vida real, igual. Es un aspergiloma. Y el tratamiento no es dar anfotericin por mucho tiempo ni nada por el estilo. Es quirúrgico. ¿Ya? Quirúrgico. Hay que retirar toda esa zona. A ver, vayamos más o menos. Paciente de 64 años, fíjense, a veces hablamos de todo eso y al final cuando aterrizamos con las preguntas es simple todo, ¿no? Vamos a ver. Dice paciente de 64 años, fumador con 48 horas de fiebre y tos, expectoración mucopurulenta. La radiografía de tórax muestra una condensación alveolar, o sea, neumonía típica, compromiso alveolar, en lóbulo inferior derecho y un pequeño infiltrado en el lóbulo inferior izquierdo. Bueno, la gasometría arterial muestra un pH de 7,39, casi normal, PO2 en 54, ¿qué significa? Menos de 60 es insuficiencia respiratoria tipo 1, o sea, tiene un compromiso más o menos serio. Lógico, tiene 64 años. PCO2 29. Así es. Está intentando compensar respirando y está barriendo el CO2. O sea, es un cuadro de una neumonía más o menos comprometedora. ¿Cuál de las siguientes terapias antibióticas le parece la más adecuada? ¿Qué van a elegir? ¿Se dan cuenta? O sea, en el examen va a venir la cosa muy clara. ¿Ya? Muy clara. Acá no les dicen que es una neumonía. Se supone que ustedes han interpretado eso como una neumonía y eso es lógico. Hay compromiso alveolar. Ninguna otra cosa te da compromiso alveolar desde el punto de vista infeccioso. Ninguna otra cosa. Solamente una neumonía. Paciente de 46 años con antecedentes de trasplante renal en tratamiento con azatioprina y corticoides. Consulta por cuadro de una semana de evolución. Fiebre y tos productiva con esputo denso y blanquecino. En la radiografía de tórax se observa 2 nódulos pulmonares de 3 y 6 centímetros en lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior derecho, respectivamente, con cavitación central. En el cultivo de esputo, miren todo lo que les tienen que hablar, ¿no? Dice, en el cultivo de esputo se observan filamentos arrosariados gram positivos. Hasta ahí. A ver, aquí está la clave. Dice que en el cultivo se observan arrosariados, significa que están en cadena, ¿o no? Todos han visto un rosario, así no crean en Dios ni recen, habrán visto por lo menos un rosario. Va en cadena. Dice gram positivos. Los que van en cadena, ¿qué son? ¿Estáfilos o estreptos? Estreptos. Estrepto gram positivo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el tratamiento de elección? De lo que está acá se supone. Les había dado una alternativa. Lo primero que les van a decir es cetrazona más macrólido. No siempre va a estar. La otra cosa que tienen que buscar, ¿cuál es? ¿Seguros? Claro, en la vida real yo daría levofloxacino de entrada, ¿ya? Pero le hemos dicho, va a haber una situación que les van a comentar en el examen. Además acá le están diciendo que es estrepto. ¿Qué le van a dar? Así es. Amoxiclavulánico. ¿Ya? Amoxiclavulánico. De lo que está acá. Si dijera amoxicilina sola y no habría otra, también yo marcaría amoxicilina, porque es estrepto. ¿Ya? Tengan presente eso.
Esto, enfermo leucémico, muy inmunodeprimido, desarrolla tras un tratamiento antibacteriano de amplio espectro un cuadro importante de insuficiencia respiratoria. Miren, ha recibido tratamiento antibacteriano, ¿eh? Tiene insuficiencia respiratoria y fiebre. En la radiografía de tórax se aprecia una masa densa, cubierta por un menisco. ¿Qué cosa significa eso? ¿Menisco? Así es. ¿Ya? El tratamiento más compatible en este caso, ¿cuál es? Se acabó. Fíjense lo que van a demorar si es que toman en cuenta esas pepitas. Porque de lo contrario, obviamente, uno se puede confundir. Acá le han agregado incluso tratamiento anti-TB, miren. ¿No? Tratamiento para neumonía también. Pero de todo lo que está aquí, lo que nos interesa es que hay un menisco de aire. Y ese menisco de aire es un aspergiloma. Esta, varón de 47 años de edad, fumador, 20 cigarros por día. Consulta por fiebre, expectoración purulenta, dolor pleurítico de 2 días. La radiografía de tórax muestra una condensación lobar derecha. ¿Qué significa una condensación lobar derecha? Es una neumonía, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Y dice derecha, no dice en ambos lados. En el hemocultivo se aísla un coco gram positivo en cadena. ¿Qué cosa han aislado? Estreptococo, así es. Inicia tratamiento con ceftriaxona, o sea, es estreptococo, ¿ah? ¿Ya? Le han dado el tratamiento con ceftriaxona y a las 72 horas el paciente persiste febril a 39 y con afectación del estado general. ¿Cuál es la causa más probable de la mala evolución? Esta es una bonita pregunta. Ya, esa es una posibilidad también, así es. Pero, les mencionaría algo más. Sí es una posibilidad de que pueda el empiema ser así, pero para situaciones del enunciado no. ¿Qué es lo que puede haber sucedido? Dosis de ceftriaxona insuficiente. ¿Qué dicen? No, porque incluso es más, la dosis es 1 gramo cada 24. 2 gramos, acá lo ponemos por tradición y bueno, ya pues. No es dosis de ceftriaxona insuficiente. Bacteria responsable resistente al tratamiento. Eso es lo último que deben de pensar. Y generalmente es lo primero que piensan. Es lo último que deben de pensar. Coinfección con legionela. La legionela, les aviso, no da un cuadro de un solo lado, daría bilateral con compromiso de otras cosas más. Acá hay 2 posibilidades, que haya una acidificación de la condensación y una presencia de empiema pleural. Pero la presencia de empiema pleural se vería en la radiografía, les mencionarían, les dirían algún dato, ¿ya? Este es un cuadro clínico interesante, porque a pesar de que no es muy común el cuadro, ¿ya? La pregunta sí es importante que le evalúen, porque podrían preguntarles así. Cuando das el tratamiento correcto y no hay mejoría, tú tienes que valorar la posibilidad de un absceso, que al inicio está camuflado por la radiopacidad. Tienes que replicar tomar una nueva placa. ¿Ya? Absceso. Esto de aquí de presencia de empiema pleural podría ser también. ¿Ya? Podría ser. Pero te da otro tipo de datos. En el líquido pleural, claro. Claro. No, pero te daría otro tipo de, o sea, que hay matidez, de que, bueno, hay otra cosa más, ha empeorado el velamiento, qué sé yo. ¿Ya? Pero también es una de las causas. Pero lo que deben de pensar, no piensen en resistencia. Piensen en que están dando mal el tratamiento, pero por otra situación. ¿A qué cosa se tendría que cambiar? Si se ha acidificado ya no va a ser el estreptococo ahí, se ha metido anaerobios también. ¿Ya? Y habría que agregar de repente clindamicina, ¿no? Habría que agregar. Es una pregunta interesante. No se olviden. Acá no habla del nivel hidroaéreo, pero esa es la posibilidad. A ver, aquí está, a ver si me han entendido lo que hemos comentado. Joven de 18 años sin antecedentes de interés. Consulta por tos, fiebre y otalgia. Otalgia. En la radiografía de tórax, presencia de infiltrado intersticial. No es segmentario, no es alveolar. La exploración otorrino-laringológica demuestra meningitis ampollosa. ¿En qué pensarían? Micoplasma, ¿no es cierto? O sea, atípico o no. ¿Ya? ¿Y el tratamiento? Perfecto. Esta. ¿Qué régimen antibiótico le parece el más adecuado para tratar una neumonía por anaerobios? De los que están acá. Metro, amoxiclavulánico, amoxi más metronidazol, ciprofloxacino, ceftriaxona. ¿Qué elegirían? Ya, tienen un paciente
Ustedes han diagnosticado y están seguros y está verificado. Es una neumonía por anaerobios. Y está, a eso voy. ¿Qué elegirían? Mándense sin miedo. Metronidazol, dice el doctor. ¿Nadie más? Amoxiclavularato. Ya, a ver. Pero cuando les dice el más adecuado, tiene que ser uno de los que está acá. Claro. Probablemente amoxiclavulánico sirva, probablemente amoximetronidazol también sirva, y probablemente metronidazol también. ¿Ya? ¿Cuál elegirían? Ya, muere con metronidazol el doctor. Está bien. Está bien, tienen que confiar en ustedes. ¿Y por qué? A ver. Porque otra vez, así como cuando les decían filamento arrosariado y era estreptococo y no tienen que pensar en otra cosa, acá también les dice, son anaerobios. ¿Para qué le dan amoxi? ¿Se dan cuenta? O sea, aquí está determinado, es anaerobio el problema. Hay que darle un fármaco contra anaerobios, nada más. Pulmones secuelares, cuidado, ¿ya? Con los pulmones secuelares. Cuidado con la legionela que produce manifestaciones también extrapulmonares muy importantes. A ver, vamos a ver. Ahora, por si acaso, ¿amoxiclavulánico funciona contra anaerobios? Sí, sí funciona. ¿Ya? Sino que lo que sucede es que en las preguntas es como que yo les dijera, paciente severo entra a la unidad de cuidados intensivos. Se aísla Escherichia coli, ¿ya? Digamos, como causa es una urosepsis, ¿ya? Se aísla una Escherichia coli. ¿Qué tratamiento le daría para usted el más adecuado? Y les pongo ahí varias alternativas, en una de ellas vancomicina con meropenem, etcétera, etcétera. ¿Podrían usar vancomicina con meropenem? Claro, funcionaría, pero ¿para qué la vancomicina? Si es una Escherichia coli. O sea, a eso voy. Si les dice es cocos en cadena, ya pues es estreptococo. Busquen la terapia dirigida para estreptococo. Acá les decían es anaerobio. La amoxi ya está de más. ¿Ya? Más o menos así va. Acá, ingresa un paciente de 35 años sin antecedentes patológicos de interés por neumonía, llamando la atención un cuadro diarreico, manifestación extrapulmonar, ¿ya? Y un discreto cuadro confusional que no se justifica por la hipoxemia. O sea, no solo su compromiso es respiratorio, sino también tiene manifestaciones extrapulmonares. ¿Cuál de los siguientes sería el tratamiento empírico más adecuado? ¿En qué sospecharían? Legionela, sí, así es, legionela. ¿Ya? Legionela. La legionela tiene así ese comportamiento. Es un cuadro severo, ¿ya? Con manifestaciones extrapulmonares. Bueno, aquí les dan ceftriaxona, vancomicina, ipenem, amoxiclavulánico. Incluso ustedes fácilmente podrían darse cuenta. ¿Es atípico o no? Por lo menos eso, así no digan que es legionela. De los que están acá, ¿cuál cubre atípicos? Solamente levofloxacino. ¿Ya? Y mejor si pensaron que era legionela. Esta. Hombre de 57 años, bebedor de 70 gramos de alcohol por día, que ingresa en el hospital por fiebre 39. Esputo pútrido. Afectación del estado general. En la radiografía de tórax se observa una imagen de 5 centímetros con nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo. ¿Qué es? Absceso, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento antibiótico más adecuado para uso empírico? ¿Y por qué es empírico? Porque nadie ha sacado y ha cultivado para ver qué anaerobio crece. ¿Ya? Se supone que es anaerobios nada más. ¿Qué dice de los siguientes, no? A ver. Dar solo ceftriaxona, dar amoxiclavulánico, dar penicilina sola, dar levofloxacino, dar eritro. ¿Todos? ¿Seguros? ¿Por qué? Porque para anaerobios, ¿no? Solamente amoxiclavulánico de los que están acá va a cubrir. Paciente diagnosticado de neumonía por aspiración. Neumonía por aspiración, para ustedes tiene que ser casi sinónimo de absceso también. Casi sinónimo de absceso, porque ahí se forman los abscesos. Y también casi un sinónimo de anaerobios. ¿Ya? Neumonía por aspiración. Se aísla un bacilo gram negativo anaerobio, o sea, lo está redundando. Era obvio que iban a aislar eso. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento antimicrobiano de elección? De los siguientes. ¿Se han dado cuenta? No es difícil. ¿Todos? Perfecto. Muy bien. Otra. Pregunta Mir, por muy directa y tonta que parezca la pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección de la neumonía por legionela? Levo, así es. Levo.
La mayoría de las neumonías producidas por gérmenes gram negativos. Pregunta interesante. ¿Se han dado cuenta cuando hemos hablado del estreptococo neumonía que está en la cabeza? Es gram positivo. ¿Ya? Cuando ya no es gram positivo, sino más bien un gram negativo, eso es de un comportamiento intrahospitalario, no tanto de comunidad. ¿Ya? Intrahospitalario. Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, Klebsiella, por ejemplo, ¿ya? Que son de comportamiento intrahospitalario. Y acá dice la mayoría de las neumonías producidas por gérmenes gram negativos, comunitarias, producidas tras accidentes de tráfico, habituales de ambientes ganaderos, típicas de pacientes usuarios de drogas intravenosas y adquiridas en el hospital. Y la respuesta es adquiridas en el hospital. Esta también es una pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál sería el tratamiento de elección ante una neumonía causada por Pseudomonas aeruginosa en un paciente de 70 años? Esta es una pregunta interesante. Claro que vamos a revisar, acá estamos intentando complementar, que quede claro, lo que es neumonía o lo que es infecciones en comunidad. Un poquito hacer la diferencia con las intrahospitalarias. Porque hay otro capítulo que es netamente intrahospitalarias y vamos a agarrarlo como debe de ser, ¿ya? Pero aquí más o menos para un poquito diferenciar y para recordar lo que ya hemos comentado. Cuando hablábamos de antibióticos, acuérdense que le hemos dicho que para situaciones del examen y tratar pseudomonas, ceftazidime. Y punto, no había otro para situaciones del examen. En la vida real hay muchas alternativas y mejores incluso, pero para situaciones del examen es eso, ¿ya? Entonces, esa piedrita angular no hay que soltarla, ¿ya? Acá nos dice cuál es el tratamiento de elección ante una neumonía causada por Pseudomonas aeruginosa en un paciente de 70 años. Amoxiclavulánico no te va a cubrir pseudomona, o cubre. Macrólido no te dice cuál, ¿ya? Más betalactámico. Acá hay tetraciclinas, betalactámico más aminoglucosio, betalactámico más vancomicina. Es una forma de generalizar. ¿Cuál elegirían? Ya, normalmente cuando es una neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Aunque también no está muy justificado que hagan eso, pero eso es lo que se utiliza, así eso es lo más común, digamos, incluso en el ambiente intrahospitalario, es asociar ceftazidima más amicacina, ¿ya? A pesar de que amicacina no llega a pulmón, ¿ya? Pero bueno, así les van a preguntar porque eso es lo que hacen, ¿ya? Ceftazidima más amicacina, y ceftazidima hace referencia al beta-lactámico y amicacina al aminoglicósido, ¿ya? Ya. Si dijera solo ceftazidima en algún momento, también no duden en marcar, ¿ya? O sea, para situaciones del examen, de la comisión de admisión, si quieren llamarlo así, pseudomonas es sinónimo de ceftazidima. Esta. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es menos útil en el tratamiento de neumonía aspirativa? Significa que aquí habrá algo que no cubre anaerobios, ¿o no? ¿Amoxiclavulánico cubre anaerobios? Sí cubre. ¿Clindamicina? También. ¿Cefoxitina? Claro, cefoxitina y cefotetán eran dos cefalosporinas de segunda generación que cubrían anaerobios. No habían otras. ¿Y Penen cubre anaerobios? ¿Qué dicen? Claro, cubre anaerobios. Todos los carbapenems cubren anaerobios. ¿Ciprofloxacino cubre anaerobios? No. Además, por descarte les queda eso, ¿no? Ciprofloxacino no cubre anaerobios. Para anaerobios, metronidazol, clindamicina, carbapenems, fundamentalmente. Amoxiclavulánico también podría servir para casos más leves. Cuando hablamos de infección de tracto urinario, cuidadito, les adelanto, la neumonía asociada a ventilador mecánico, la neumonía intrahospitalaria propiamente dicha, infecciones asociadas a catéter vascular, etcétera, todo lo que es netamente intrahospitalario, hay una clase, esta es comunitarias. La idea de esas dos era un poquito diferenciar, ¿ya? En infección de tracto urinario, ¿cuál es la clave para tener todo esto bajo estricto orden? Uno es diferenciar bien una ITU alta de una baja. Eso tanto para el examen como para la vida real, para que no sean estafados ustedes por los pacientes. Porque el paciente o la paciente es clásico, ¿no? Viene, doctor, me duele mi espalda desde hace 3 años, me quema la planta de los pies y tengo molestias para orinar. Ah, ya es infección urinaria. O no vienen así, ¿sí? Vienen mezclando cosas. Parte de la fantasía urbana, parte de lo que le han contado, parte de lo que algún médico alguna vez le ha creído y le ha dado tratamiento. Además, ya me he puesto 2 meses de amicacina y me sigue doliendo. Así vienen, ¿ya? Entonces, hay que definir bien. Cuando hablamos de infección de tracto urinario, la ITU baja, primeramente viene sin fiebre. Así es. No existe infección de tracto urinario bajo con fiebre. Que quede claro, ¿eh?
Y si viene con fiebre, tiene que ser alta. La infección de tracto urinario alto, y lo mismo. No puede venir sin fiebre. Si la persona viene diciéndoles que le duele la espalda, que sus riñones le duelen, porque así ellos lo traducen, y no tiene fiebre, no es infección urinaria. Será de repente una hernia discal, será cualquier otra cosa, de repente más severa, pero no es infección urinaria. Y peor aún, los síntomas urinarios bajos, o sea, disuria, polaquiuria, tenesmo, dolor suprapúbico, todo lo que ustedes quieran, no pueden coexistir en las itus altas. No hay esa relación. ¿Ya? Entonces las personas que quieren mezclar ambas cosas, no está bien. Lo que podría haber sería puntos renoureterales positivos, eso sí, en la alta, obvio, porque los uréteres ya pertenecen al tracto urinario alto. ¿Ya? Y para redondear la idea, la persona que tiene infección de tracto urinario alto viene sin siquiera imaginarse que lo que tiene es una infección urinaria. Viene porque está vomitando, porque tiene fiebre, porque tiene escalofríos, porque siente que se está muriendo y por eso viene. ¿Ya? Es lo mismo en el caso de las amigdalitis. Estoy mal de las amígdalas. A todo lo que les duele en la garganta le llaman mal de las amígdalas. Y las amigdalitis también es un cuadro séptico. El paciente debe de venir con fiebre, con escalofríos, con postración, con mal estado, ¿no? Porque hay pus. ¿Ya? Y uno normalmente también en el examen no se percata tan fácil hasta que observa bien y ahí encuentra pus. Lo mismo es en el caso de las infecciones urinarias altas. Hay pus a nivel de riñón. Por lo tanto es un cuadro séptico. Que no puede venir diciéndoles que hace 2 meses tiene el problema. ¿Ya? Y lo de la quemazón de la planta de los pies, sinceramente no sé. No sé de dónde sacan ese dato. Lo que sí les puedo asegurar es que el dolor neuropático de una hernia discal, por ejemplo, se puede reflejar con dolor en la planta de los pies. Dolor neuropático. Normalmente no es una infección urinaria. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tenerlo así bien marcado. ¿Ya? No sé si lo he puesto aquí, pero hay una pregunta, Mir, por ejemplo, que les dice la diferencia entre ITU alta y baja desde el punto de vista clínico, y la respuesta es fiebre. No puede haber ITU baja con fiebre y lo mismo no puede haber una ITU alta sin fiebre. ¿Ya? Porque ¿cómo va a haber pus en los riñones si no va a haber fiebre? ¿Ya? Muy bien. Entonces lo primero es recordar eso. Otra es que las ITUs es casi patrimonio del sexo femenino. Sobre todo cuando la estructura anatómica está normal. En un varón de la tercera edad que está sometido a sondaje vesical permanente, por ejemplo, porque tiene patología prostática, bueno, pues tendrá su infección de tracto urinario. Pero en un varón, por lo demás, que no tiene un factor de riesgo de ese tipo, no debería tener infección de tracto urinario. ¿Ya? No debería tener infección de tracto urinario. La mayoría de las veces, un 90% debe de ser, hago un cálculo nada más, son otros problemas los que motivan el dolor lumbar y la gente viene pensando que tiene ITU. ¿Ya? Y como nosotros le damos creditaje a eso, obviamente ellos creen que están bien, que están en lo bien. Ahora, de repente les duele por una hernia discal, por una lumbalgia, y como les dan dexametasona con el aminoglucósido y le dan diclofenaco más, obviamente le calma el dolor, ¿ya? Obviamente le calma el dolor. ¿Serviría de algo la fenazopiridina para una ITU alta? Sería para la baja, ¿no? Pero la gente toma el Uropol. O sea, hay una criollada bastante confusa en el manejo de la ITU. Nosotros tenemos que indicar bien las cosas. Bueno,